Buenas y muchas gracias a todos por venir y a Madrid por darnos su presencia. Vamos a tener la charla sobre la polémica de la ciencia española. Una breve presentación del ponente, de Carlos Madrid. Es licenciado en Matemáticas y doctor en Filosofía, investigador en la Fundación Bueno. Ha publicado artículos en revistas como Basilisco y Gatolepas, y destacar algunos de los libros que ha escrito: La mecánica del universo, los libros sobre Laplace, y la filosofía de la cosmología. Y sin más, cualquiera. La polémica de la ciencia española, ese es el título de la cuestión que hoy aquí nos reúne, ¿no?, dentro de este congreso de cuestiones disputadas de la historia de España. Bien, voy a comenzar con un aviso o advertencia, y es el siguiente: que antes de sumergirme en esa cuestión historiográfica que tiene que ver con la polémica de la ciencia española, y que resumiré telegráficamente, pues lo primero que uno debe hacer es la siguiente, una advertencia, y es: en el fondo esa polémica pues lo que tiene que ver es con la relación entre la ciencia y España, si ha habido ciencia o no en España. El problema es que para poder responder afirmativa o negativamente a esa cuestión, que es la que básicamente se engloba bajo el rótulo la polémica de la ciencia española, uno tiene que tener primero una idea de ciencia y una idea de España. Con respecto a lo que sea la ciencia, esa idea de ciencia, eso me voy a detener más adelante. Lo que sí que voy a acotar ahora mismo es que voy a entender en esta conferencia por España. La polémica de la ciencia española tiene que ver fundamentalmente con la pregunta de si ha habido ciencia en España entre dos fechas. Básicamente, resumiendo mucho, son 1500 y 1800, es decir, entre los siglos XVI y XVIII. Entonces, claro, ¿qué se va a entender por España en ese momento? Si uno entiende por España lo que es la nación actual, reducida al contorno de la península ibérica, pues ciertamente uno está ahí reduciendo muchísimo. Entonces, lo que yo voy a entender por España en este contexto, cuando diga España y me refiero a la polémica de la ciencia española, me estoy refiriendo a España e Hispanoamérica, es decir, en este caso a lo que habitualmente nos referimos hablando del Imperio Español. Esto ya nos pone sobre la pista de algo que va a salir muchas veces a lo largo de la conferencia, y es el factor América. El factor América es el factor que a mi juicio está detrás de una resolución positiva de lo que es la polémica de la ciencia española. También hay que entender que cuando decimos ciencia española nos estamos refiriendo a ciencia escrita en español, o también valdría la ciencia escrita en latín. Bueno, si nos fijamos, por ejemplo, en otros países, Descartes escribía en latín, y no por ello diríamos que la ciencia, la geometría de Descartes no era ciencia francesa. Entonces, lo que vamos a entender es que como ciencia española, entendiendo ahora por España, es la ciencia, la producción científica que se articula en el contexto del Imperio Español entre 1500 y 1800, bien sea en español o bien sea en latín. Bien, con respecto a qué entendamos por ciencia, eso me remitiré un poco más adelante. Pero este aviso o advertencia ya nos pone en camino de una primera cuestión, y es que yo aquí no voy a hablar de historia de la ciencia. De lo que voy a hablar es de filosofía de la historia de la ciencia. Y esto es algo que muchas veces los historiadores de la ciencia no se dan cuenta de eso, que cuando ellos están hablando, reconstruyendo una determinada ciencia, tienen que contar con una idea filosófica de ciencia, es decir, qué se entiende por ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hay que advertir es eso, que esto es una conferencia, una ponencia de filosofía de la ciencia, o mejor dicho, de filosofía de la historia de la ciencia. Lo que vamos a ver es cómo las investigaciones en los últimos años, sobre todo hechas en el contexto norteamericano, en Estados Unidos, pues han resuelto por la vía de los hechos la polémica de la ciencia española. Y lo que veremos también es que esa resolución de la polémica tiene que ver fundamentalmente con que se ha cambiado la concepción tradicional de lo que se entendía por ciencia, a lo que ya me referiré. El segundo objetivo de mi charla, aparte de precisar estas primeras cosas filosóficas, es ofrecer un pequeño esquema muy sencillo, trietápico, con 3 etapas, de cómo fue evolucionando la ciencia en el contexto del Imperio Español entre 1500 y 1800, ¿no? Y hacer un breve recorrido telegráfico donde una serie de datos empíricos que están ahí, pues que han sido removidos por los historiadores, yo los organizaré de una determinada manera.
Bien, dicho esto, como una pequeña introducción, vamos a comenzar con el primer punto. El primer punto sería situarnos más allá de la leyenda negra. Vamos a visitar eso que se llama la polémica de la ciencia española. En 1782, Masson de Morvilliers, un francés, publica en la entrada titulada España de la Enciclopedia Metódica Francesa un texto. Y allí dice lo siguiente, dice cosas del siguiente cariz. Dice, uno de nuestros grandes escritores dice que España debería ser uno de los poderosos reinos de Europa, pero que la debilidad de su gobierno, la Inquisición, los frailes, el perezoso orgullo de sus habitantes, han hecho pasar a otras manos la riqueza del nuevo mundo. Claro, tiene bemoles, que esto lo diga un francés, en 1782, cuando Francia era un reino que, comparado con la estabilidad de la monarquía de Carlos III o Carlos IV, pues dejaba mucho que desear. Pero continúa Masson de Morvilliers, ¿no? Esto es el artículo de la enciclopedia, pero que hay que entenderlo como lo que es propaganda francesa contra un reino que todavía mantenía un imperio en América, un imperio que no tenía Francia, que era toda Hispanoamérica, los virreinatos españoles. Bien, dice lo siguiente Masson de Morvilliers: el español tiene aptitud para las ciencias, existen muchos libros, y sin embargo, quizás sea la nación más ignorante de Europa. ¿Qué se puede esperar de un pueblo que necesita permiso de un fraile para leer y pensar? Y luego añade, y esto es quizás la frase que más suspicacias levantó, pero ¿qué se debe a España? Desde hace 2 siglos, desde hace 4, desde hace 6, fíjense, se está preguntando qué se debe a España desde hace 6 siglos, esto dicho en 1782, o sea, está diciendo como que España no había aportado nada prácticamente desde 1200 y pico. ¿Qué ha hecho por Europa? Sin embargo, para que ustedes vean que esto en lo que nos estamos moviendo es básicamente en la idea, en una serie de clichés que a día de hoy siguen funcionando. Los habitantes de la zona mediterránea, españoles e italianos, pues somos vagos, perezosos, mientras que los alemanes son los laboriosos, los que trabajan, y los finlandeses igual. ¿Qué decía de los alemanes Masson de Morvilliers? Se lo leo. Los alemanes, como sus antepasados, son robustos, grandes, bien formados. Todos parecen nacidos para la guerra. Sus ejercicios son juegos, sobre todo su música. Manifiestan ahí sus inclinaciones bélicas. Este pueblo de soldados, aunque orgulloso y celoso de sus privilegios, etcétera, etcétera. Es decir, Alemania, Masson de Morvilliers tiene una visión de Alemania muy, muy positiva. Entonces, fíjense ahí ya cómo se ve perfectamente esos espejos, esos clichés con los que seguimos funcionando. Inmediatamente, el texto de Masson de Morvilliers sería contestado. Sería contestado por el abate de Cabanillas desde París, era un botánico que estaba allí trabajando en París, y también por el abate de Nina desde Berlín. Y lo hicieron de 2 maneras que ya han prefigurado todas las respuestas que se dieron a esta cuestión, ¿no? El abate Cabanillas lo que hace es citar científicos españoles, como Jorge Juan, mientras que el abate de Nina dice, bueno, a lo mejor científicos no hay, pero ha habido excelentes artistas y literatos. Esta sería, por ejemplo, el camino que posteriormente Forner, en su oración apologética, pues tomaría. Es decir, bueno, España quizás no tenga un Newton o un Descartes, pero tiene un Cervantes o tiene un Velázquez. Bien, la polémica conoció una fase de recrudecimiento en el siglo XIX. Claro, la conocen dentro de una situación que es la de la lucha entre los liberales y los absolutistas. Y se vuelve a hablar de todo este tema cuando José de Echegaray, que era matemático, que era también literato, que llegó a ser premio Nobel de Literatura, pronuncia un discurso durante su ingreso en la Real Academia de Ciencias. En este discurso, asumiendo la leyenda negra antiespañola, achacaba a la Inquisición que no hubiera habido nunca ciencia en España. El profesor de matemáticas, Felipe Picatoste, le contestaría unos años después con un libro que se llama Apuntes para una biblioteca de matemáticos españoles, donde daría allí pues, una serie de referencias. Y la polémica a las décadas siguientes volvería a tener su auge a partir de un artículo que publicaría Manuel de la Revilla y que sería contestado por Menéndez Pelayo. Y el título de Menéndez Pelayo en su contestación es Messier Masson redivivo. Es decir, como ustedes ven, aquí se va una vez enlazando continuamente la situación. Esta es básicamente la polémica
de la ciencia española, que luego cuando se acuña el rótulo Leyenda Negra, con Julián Fullerías, pues ya se empiezan a juntar las dos cosas, ¿no? La idea de que España es la nación pues, que ha cometido un genocidio en América, exterminando a los indios, pero también expulsando a los judíos, a los árabes, etcétera, etcétera, y aparte pues, que tiene una incapacidad natural para la ciencia, ¿no? Entonces las dos cosas se van a apoyar mutuamente, la leyenda negra por un lado y por otro lado la polémica de la ciencia española. Bien, lo que sucede es que a día de hoy podemos decir que las investigaciones de los últimos años, sobre todo en Norteamérica, pues la verdad es que han resuelto por la vía de los hechos la polémica de la ciencia española y han dado una respuesta positiva, aunque bastante insospechada, de por dónde van las cosas, ¿no? Ha habido grandes historiadores de la ciencia en España, ¿no? Que ya han marcado un poco la línea, pues desde Rey Pastor, Bernet o sobre todo López Piñero. Pero los trabajos, a mi juicio, más decisivos han sido de historiadores norteamericanos o afincados allí, como son Jorge Cañizares Esguerra, Antonio Barrera Osorio, María Portuondo o Daniela Weikmar, ¿no? Estos historiadores continuamente se tienen siempre en las introducciones, cuando empiezan el libro, hacen una referencia a la polémica de la ciencia española. Y es que, quieran o no, tienen que superarla, tienen que saltar esa barrera, ese escollo. Y el problema es que saltar ese escollo pues, supone hacer filosofía de la historia, que es lo que ya decía, pues supone movilizar una serie de ideas que desbordan las categorías históricas, que son pues, la idea de ciencia, la idea de técnica, la idea de Estado, la idea de imperio, la idea de España, etcétera, etcétera. He mencionado que con respecto a la idea de lo que se entienda por España, para ver si entre la ciencia y España hay o no hay intersección, con respecto a la idea de España, la solución es considerar el marco del Imperio Español, del contexto del Imperio Español entre 1500 y 1800. Pero ¿qué pasa con la idea de ciencia, no? Bien, lo que hemos asistido prácticamente desde los años 80 es a una nueva visión de la ciencia. Eso ha permitido una nueva idea de ciencia que ha permitido hacer una nueva historiografía de la ciencia. Aquí ha habido como diversos influjos. Por un lado ha estado la sociología de la ciencia, por otro lado la propia historia de la ciencia y por otro lado la filosofía de la ciencia. La concepción tradicional de la ciencia era que la ciencia era teoría, es decir, que lo que el científico hace es imaginar, construir teorías que son pues, ecuaciones, fórmulas, etcétera, etcétera. Y la nueva concepción de la ciencia sigue atendiendo a las teorías, pero también atiende a los hechos, a los agentes científicos, a los aparatos, a las técnicas, a las tecnologías, a la circulación de todos esos materiales. Es decir, la práctica científica, que es sobre todo lo que más se ha hecho caso en los últimos años, dibuja dentro de la órbita científica no solo teorías y hechos, sino también instrumentos, aparatos, máquinas y seres humanos. Lo que distingue esta concepción de la tradicional es que no comprende la ciencia como una construcción únicamente en términos conceptuales y lingüísticos, sino como una actividad social y material. Por citar dos referencias, en el contexto internacional la referencia más importante quizás ha sido la historiografía de la ciencia, que ha germinado a partir de lo que se llama el nuevo experimentalismo, de Ian Hacking y de otros filósofos de la ciencia como Nancy Cartwright, etcétera, etcétera. Y dentro de nuestras coordenadas hispanas, pues quizás una referencia ineludible, porque es esa idea de ciencia la que está ahí actuando, es la del materialismo filosófico y la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, que prácticamente ha llamado la atención sobre todos esos componentes. Bien, en las manos de los historiadores actuales de la ciencia, la ciencia que ellos miran, esa ciencia entre los siglos XVI y XVIII, es algo más que fórmulas y ecuaciones. Es una práctica que conlleva observaciones, experimentos, medidas, pero que sobre todo está basada en técnicas y en tecnologías previas, y que no están siempre bien delimitadas en un escenario como puede ser el laboratorio, los laboratorios que a día de hoy todos tenemos en mente. Esto tiene mucha importancia, porque una de las teorías sobre las que yo más me voy a detener es la teoría de la esfera. La teoría geométrica de la esfera, que se la explicaré posteriormente, donde tenemos que ver su verificación experimental, la idea de que el mundo, el globo, es una esfera geométrica,
la verificación experimental fue llevada a cabo ¿por quién? Por marineros, por navegantes. Es el viaje del Magallanes y Elcano, la circunvalación al globo terrestre. Es decir, de modo que el historiador de la ciencia estudia algo más que los vaivenes de las teorías científicas. Estudia las pruebas, las experiencias y, en general, la circulación de los agentes y objetos científicos. En el caso de España, el historiador estudia cómo esta circulación transformó un vasto territorio, hasta convertirlo en parte de un imperio, creando nuevas rutas terrestres y marítimas de ida y vuelta, desde las nuevas tierras, es decir, desde el factor América al que me había referido, a los centros de cálculo, a la Casa de la Contratación en Sevilla, el Consejo de Indias en Madrid, etcétera, etcétera. Y en este proceso toman parte navegantes, cartógrafos, astrónomos, entre otras personas instruidas, pero también naves, embarcaciones, cartas portulanas, instrumentos náuticos y, en especial, las nuevas tierras descubiertas. Bien, entonces la idea que me gustaría que quedase clara es esta. La visión tradicional de la ciencia era la visión que Gustavo Bueno llama teoreticista, que es ciencia igual a teoría. Y con lo que hay que romper es con esa idea. La ciencia no se reduce a la teoría, la ciencia tiene que ver también con una serie de prácticas, de técnicas y de tecnologías. Bien, esas técnicas y tecnologías nos tienen que hacer ver que cuando uno mira la ciencia española entre los siglos XVI y XVIII, no puede buscar biólogos o físicos como los puede ver a partir del siglo XVIII en adelante, y sobre todo en el siglo XIX. Tiene que mirar otra cosa. ¿Qué tiene que buscar? Pues tiene que darse cuenta de que los científicos hispanos no eran físicos, sino astrólogos y cosmógrafos, que no eran químicos, sino alquimistas y ensayadores, que no eran biólogos, sino coleccionistas de gabinetes de historia natural o de curiosidades, etcétera, etcétera. De hecho, el propio término científico, que a día de hoy usamos habitualmente, no aparece hasta la Revolución Francesa. Por lo tanto, hay que evitar el anacronismo de proyectar la visión de la ciencia que actualmente funcionamos al pasado español. Y ese es el gran problema que ha habido generalmente en este tipo de temas de la polémica de la ciencia española, que se ha proyectado de una forma anacrónica una visión de la ciencia típica del siglo XIX a todo lo anterior. Claro, se ha proyectado una idea de ciencia del siglo XIX, pero que también estaba presa de una cuestión, y es que de los países protestantes, los países del norte de Europa, a los que ya me he referido anteriormente, pues Alemania, sobre todo Inglaterra, pues son los que nos han hecho, son los que han escrito en el siglo XIX la historia de la ciencia con mayúsculas. Es lo que se suele llamar la Big Picture o Gran Tradición, que reduce la revolución científica pues a tres personas: a Copérnico, a Galileo y a Newton. Y parece como que fuera de Copérnico, Galileo y Newton no hubiera ciencia. Entonces, hay que cortar con esa narrativa protestante y decimonónica que reduce la ciencia a un conjunto de grandes mentes que curiosamente estarían siempre al norte de los Pirineos. Bien, con esto en mente, lo que vamos a decir es lo siguiente. La tesis que yo voy a hacer ahora, y después de haber hecho este planteamiento, donde si ven he aquilatado un poco la idea de ciencia, evitando un poco el anacronismo cuando ahora nos sumerjamos en el siglo XVI, pues uno tiene que ver lo siguiente, y vamos a ver lo siguiente. Vamos a intentar ver que efectivamente las condiciones para la producción científica durante el siglo XVI en España y en Portugal no solo se dieron, sino que se dieron de una forma extraordinariamente favorable. Y eso es algo que vamos a poder certificar. De hecho, la mayoría de historiadores a los que me he referido antes, norteamericanos, sostienen que las bases de la revolución científica no hay que buscarlas tanto en la Italia de Galileo, sino en España y Portugal en el siglo XVI. Intentaré justificar esas cosas. Es cierto, eso es cierto, y no se puede negar, no se puede enmascarar, que la ciencia del siglo XVII, que ligamos a los grandes nombres, Descartes, Pascal, Newton, no se da en nuestro país. Pero claro, generalmente las respuestas, si ustedes ven por lo que les he comentado antes, dicen, nada, la culpa es de la Inquisición. Claro, quizás hay que ver también el contexto material y político de la España del siglo XVII, un contexto de muchas guerras. Es un siglo que España vive a hierro y a fuego. Y sobre todo a una cuestión, que es lo que Gustavo Bueno denominaba la impronta social.
Generalmente es la sociedad la que conduce a los individuos hacia una determinada profesión u otra, dependiendo de sus necesidades. Y también hay que contar con que a lo mejor en el siglo XVII, que es un siglo de decadencia, sí, pero que curiosamente coincide con el siglo de oro español en las artes, en la literatura y en la pintura, a lo mejor fueran más necesarios para el servicio del imperio, pues los teólogos, los juristas, los dramaturgos, los poetas o los pintores. Luego volveremos a ver que en el siglo XVIII la ciencia española volvió a rozar y a una gran altura. Bien, entonces, resumiendo, lo que he visto hasta ahora es, les he hecho una pequeña presentación de lo que es la polémica de la ciencia española, les he dado unas pinceladas de cómo se ha desarrollado historiográficamente y les he anunciado que las últimas investigaciones, sobre todo en Norteamérica, permiten resolverla por la vía de los hechos. Claro, esa resolución por la vía de los hechos es porque se está haciendo detrás, hay otra filosofía de la ciencia, que nos hace ver otra idea de ciencia y también otra idea de lo que es España, ¿no? De que no se limita España a la península. Bien, entonces llego con esto a lo que es el núcleo de la charla, que es, voy a ofrecerles un pequeño esquema trietápico, con 3 etapas, que van a intentar ir barriendo la ciencia española entre el siglo XVI y el XVIII. Y voy a detenerme en los hitos principales. Esto hay que entenderlo de la siguiente manera. No quiero que sea simplemente un mero ejercicio de erudición, porque los datos que yo traigo aquí a colación ya están seleccionados. Es decir, presuponen un ordenamiento, presuponen detrás una filosofía de la ciencia y una filosofía de la historia. La primera etapa, que es sobre la que más me voy a detener, la he denominado la ciencia imperial, y las dos fechas entre las que las acoto es 1492, descubrimiento de América, 1598, fin del reinado de Felipe II. Bien, si uno tuviera que decir cuál es el centro de la composición, o sea, cuál es lo que más nos vamos a fijar, pues es en las hojas que les he repartido con algunas imágenes, un poco para ilustrar aquello que voy a ir comentando, sería la figura 1. La figura 1 es la esfera terrestre. Esa figura 1 que he puesto es el escudo que Carlos V le da a Juan Sebastián Elcano tras haber completado la Vuelta al Mundo. Lleva un lema latino arriba que dice fuiste el primero en darme la vuelta. Y lo que nos encontramos ahí es con la esfera terrestre. Bien, hay que tener en cuenta que pese a que los griegos ya tenían la idea de que la Tierra podía ser un globo, una esfera, esa era una teoría muy abstracta. Es decir, esa teoría que a día de hoy nos parece algo habitual porque la vemos en los mapas, si uno hace el esfuerzo de echar marcha atrás, de quitarse lo que ha aprendido, se tiene que dar cuenta de que es una teoría matemática y geométrica muy abstracta. Es decir que el globo terrestre es una especie de esfera matemática que está delimitada por 2 clases de líneas, los paralelos y los meridianos. Pues bien, el centro, la aportación fundamental de la ciencia imperial tiene que ver con esto, con la teoría de la esfera. Esto es algo que ya en su momento ha dicho Gustavo Bueno en un artículo que yo recomiendo siempre, que escribió en el año 89 con motivo de lo que sí va a ser el 5º centenario, que se llama La teoría de la esfera y el descubrimiento de América. Pero es una idea que ya en su momento Juan Valera, el escritor del siglo XIX español, lo había dicho de una manera muy bonita. Os lo leo, dice: antes de que vinieran Copérnico, Galileo, Kepler y Newton, era menester ensanchar y completar la idea del globo que habitamos. De modo que si la ciencia moderna, si la moderna filosofía hubieran de marcar el día de su origen, esta nueva era no empezaría el día en que Bacon publicó su nuevo órgano, ni el día en que salió a la luz el método de Descartes, sino el 7 de septiembre de 1522, día en que Juan Sebastián Elcano llegó a Sanlúcar de Barrameda en la nave Victoria. Es decir, ese momento, y históricamente es un momento importantísimo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que los seres humanos, Occidente, se dan cuenta de que una teoría matemática muy abstracta, como es la teoría de la esfera, de que el mundo se puede imaginar como una esfera, es real, y que las teorías matemáticas sirven
para algo más que para el estudio de los astros, de la astronomía. Es decir, es la primera vez que una teoría matemática, si ustedes recuerdan, Aristóteles distinguía entre dos tipos de física, la física supralunar y la infralunar. En la supralunar, para los astros, valen las matemáticas. En la infralunar no, es la física cualitativa, que seguro que a todos os suena de sustancia, causa, potencia, apto, etc. Bien, pues esta es la primera vez que una teoría matemática muy abstracta, la teoría de la esfera, sirve por debajo de la Luna. ¿Por qué? Porque usando esa teoría matemática de la esfera se pudo rodear el mundo. Voy a detenerme un poco más en ello. Bien, esto es algo que no es solamente que lo diga Gustavo Bueno, Juan Valera, sino que los propios españoles de la época ya eran conscientes de eso. Leo una referencia, un texto, ¿no?, del jesuita Costa. En su Historia Moral de las Indias, un libro del siglo XVI, dice lo siguiente: ¿quién dirá que la nao Victoria, digna cierto de perpetua memoria, no ganó la victoria y triunfo de la redondez del mundo, y no menos de aquel tan vano vacío y caos infinito que ponían los otros filósofos debajo de la tierra, pues dio la vuelta al mundo y rodeó la inmensidad del gran océano? ¿A quién no le parecerá que con este hecho mostró que toda la grandeza de la tierra, por mayor que se pinte, está sujeta a los pies de un hombre, pues la pudo medir? Es decir, la mayoría de filósofos pensaban que el mundo era un plano y que navegando en el océano, en el Atlántico, en un momento uno llegaba a un punto en el cual había un precipicio y el barco se precipitaba. Claro, aquí lo que tenemos es el momento en el cual esa vuelta, que ya no es una especulación teórica, sino que es algo práctico, pues refuta totalmente esas teorías. Bien, es que los españoles de la época se estaban dando cuenta de que ellos eran los primeros modernos. Es muy curioso porque la mayoría de historiadores norteamericanos, incluso algunos en esta línea del nuevo experimentalismo o de la sociología de la ciencia, como Stephen Sapin, en un libro que se llama La Revolución Científica, dicen, es que los nuevos científicos, Newton, Bacon, Descartes, se dan cuenta de que saben cosas que no sabían los griegos y los romanos. O sea, que ellos eran los modernos frente a los antiguos. Sin embargo, estos filósofos anglosajones, historiadores anglosajones, no se dan cuenta de que los primeros que se dan cuenta de eso son los propios españoles. José da Costa dice: nosotros, los que vivimos en Perú, nos vemos obligados a observar desde este hemisferio esa parte y región de los cielos que gira alrededor de la Tierra y que los antiguos nunca vieron. Es decir, los españoles del siglo XVI fueron los primeros que se dieron cuenta de que estaban logrando cosas que ni siquiera los griegos o los romanos habían imaginado nunca. Es decir, es el nacimiento de la modernidad. Entonces, ¿en qué consistiría básicamente la contribución hispana al desarrollo de las ciencias? Bueno, lo primero es que hay que quitarse la imagen de buscarla en la ciencia española del siglo XVI, una especie de laboratorio como el que a día de hoy tiene uno qué sé yo, en una facultad de biología o en un laboratorio de bioquímica. Lo más parecido que uno puede ver para ver esa situación es lo que tenemos en la figura 2. En la figura 2, de las hojas que les he repartido, es un cuadro que está en el Museo de Empleados, que se llama Las Ciencias y las Artes, de David Stalber. Y eso es un laboratorio de la época. Fíjense, si se fijan, tenemos a una serie de personajes que son cosmógrafos y naturalistas, que están en una mesa donde hay mapas, hay libros, hay una esfera terrestre donde están midiendo con compases, están haciendo mapas, pero también hay fósiles, hay plantas. Los de la derecha están discutiendo sobre mapas, los de la izquierda están discutiendo sobre fósiles traídos de América. Eso es la imagen que uno tiene que tener de la ciencia española del siglo XVI. Y entonces, si uno tiene esa imagen, lo que hay que decir es que esa ciencia, la ciencia imperial hispana, sentó las bases de la revolución científica. ¿Por qué? Porque consistió en definitiva en la institucionalización de diferentes ciencias y técnicas náuticas, cartográficas, geodésicas, astronómicas, metalúrgicas, médicas, agrícolas, urbanísticas, pioneras.
sin ánimo de ser exhaustivos, digamos algunas de ellas, que luego nos van a ir saliendo. Pues en cosmografía, el descubrimiento de América, la constatación de la teoría de la esfera, el trazado de mapamundis y planisferios. En astronomía, la reforma del calendario. El calendario actual nuestro es el calendario gregoriano, no es el calendario juliano. Esa reforma del calendario la llevan básicamente dos personas. Uno es Chiavio, que era un matemático de origen, si no recuerdo mal, alemán, ayudado por Pedro Chacón, que era otro teólogo y matemático que era del claustro de la Universidad de Salamanca. Son los que reforman ese calendario con el que a día de hoy nos seguimos funcionando, el calendario gregoriano, con los años bisiestos, etcétera, etcétera, para que el calendario no tenga desajustes. En náutica, pues tenemos también regimientos de navegación, que eso me detendré más adelante, y diversas mediciones. En astronomía, ya he comentado, y en historia natural, pues tenemos clasificaciones relacionadas con la flora y la fauna americanas. Entonces, lo primero que uno debería plantearse es lo siguiente. ¿Por qué los españoles del siglo XVI fueron los primeros, junto con los portugueses, en el punto de salida, ¿no?, de esta ciencia moderna? Yo creo que el factor fundamental es América, es el descubrimiento de América. Eso es algo, a día de hoy, parece como que América estaba ahí esperando para ser descubierta, pero hay que ponerse en situación, es decir, nadie contaba con que allí apareciese en mitad de la nada un cuarto continente, una cuarta parte. Y es que el descubrimiento, la conquista, la construcción, la explotación y la defensa del imperio no fueron asuntos menores y demandaron la presencia sostenida de numerosos astrónomos, cosmógrafos, ingenieros. El término ingeniero, en Negoija, el autor de la gramática española, en el año 92, aparece como ingenieros. Pues hubo que intensificar la construcción naval, la fábrica de cañones, centuplicar la producción de plata, entre otras metas. Por decirlo con una frase, ¿no?, un poco más poética, la ciencia y la técnica hispanas no solo siguieron a las águilas del imperio, sino que hicieron posible su vuelo. Dicho de otra manera, no hay imperio sin mapas. Es decir, todo imperio necesita mapas para funcionar, y esos mapas se construyen recurriendo a una determinada ciencia. Y el imperio español apeló a una ciencia que es una cosa típicamente hispana, que es, enseguida me meteré con ella, la cosmografía. Entonces, la idea que me gustaría que quedase clara es esta, ¿no?, de esta ciencia imperial, y es que esos mapas eran muy necesarios. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, para hacer la raya de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas delimitaba lo que pertenecía a Portugal y a España, y era muy importante saber si esa raya de Tordesillas estaba un poco más a la derecha o a la izquierda. Para eso se necesitaban estudios científicos de primer orden. Y lo mismo con las Filipinas. La raya de Tordesillas no solamente estaba en América, sino también en Asia. Y uno de los grandes problemas que plantearán a Felipe II es saber si las Filipinas pertenecen o no a España, si caen dentro o no de los límites fijados por la raya de Tordesillas. Entonces, antes de la nueva ciencia que asociamos con Bacon, con Descartes, con Newton, con sus aparatos como el telescopio, el microscopio, con sus matemáticas, que ya no solamente eran aplicables a los astros, sino también al mundo real, a la caída de los graves, al movimiento de un cuerpo, no lo que uno estudia a día de hoy en el curso de física en el instituto. Pues antes que todo eso, los cosmógrafos hispanos mostraron ya el poder de ¿qué? De sus aparatos. Lo que pasa es que sus aparatos no eran microscopios o telescopios, eran la ballestilla, el cuadrante, el astrolabio o la brújula, y también de sus matemáticas. Sus matemáticas no eran el análisis con sus derivadas, el cálculo de derivadas, no era eso. ¿Cuál era su matemática? La geometría esférica. Es decir, la práctica se reunió con la teoría antes en los laboratorios que asociamos con la ciencia actual, en determinados espacios artesanos, talleres, naves, gabinetes, palacios, etcétera, etcétera. Es decir, la revolución científica recibió su primer impulso en lo que se suele llamar el mundo ibérico, en España y en Portugal.
Bien, entonces vamos a hacer un pequeño recorrido de ese encuentro, ¿no?, en el mundo ibérico de la ciencia. Voy a marcar algunas líneas y luego sí que me voy a detener sobre todo en la cosmografía, que a mi juicio es el meollo del asunto. Tenemos en primer lugar ciertas técnicas artesanas ligadas a los ingenieros renacentistas y a los ensayadores. En España hubo grandes ingenieros como Juanelo Turriano, Jerónimo de Ayaz, y grandes ensayadores. Ensayadores era el término que se usaba en España para lo que luego serían los químicos, que eran, por ejemplo, Álvaro Alonso Barba y Bartolomé de Medina. Alonso Barba era un sacerdote de Lepe que estaba en las minas del Potosí y que era el que da las normas para hacer el método de extracción de la plata. Por ejemplo, Newton, aunque a día de hoy le conocemos como científico, era muchísimo más conocido pues, en la época por haber sido el director de la Casa de la Moneda londinense. ¿Y saben ustedes cuál era su libro de cabecera? El arte de los metales, de Álvaro Alonso Barba. Es decir, el libro de cabecera de Newton en la Casa de la Moneda era un libro escrito por un sacerdote de Lepe que se había ido a vivir a Potosí y que era el que explicaba cómo había que fabricar las monedas de plata. Claro, ahí está surgiendo la química. Bien, a medio camino entre la técnica y la ciencia nos encontramos con la medicina. En la España el humanismo generó una gran cantidad de médicos. Simplemente voy a citar algunos nombres, pero no me voy a detener en ellos. Pues tenemos Francisco Vallés, Nicolás Monardes, Francisco Hernández, Andrés Laguna, que era el médico personal de Carlos V, Juan Valverde de Amusco, Huarte de San Juan, Gómez Pereira, etcétera, etcétera. Bien, pero me voy a centrar sobre todo en la novedad esa que les he dicho, ¿no?, en el encuentro entre las ciencias matemáticas y el mundo supralunar. Bien, las ciencias matemáticas se empiezan a valorar mucho en la España de la época. Por poner un ejemplo, Rodrigo Zamorano, que era un catedrático de cosmografía de la Casa de la Contratación en Sevilla, era el que enseñaba a los pilotos que iban a América. Generalmente tenemos la idea de que los que iban a América eran unos desarrapados que se morían de hambre y que se iban de aquí para huir de la pobreza. Y no, el tráfico a América estaba muy controlado. La Casa de la Contratación, todas las personas que iban a América tenían que mostrar por qué iban, qué registro se tenía de ella, qué datos se tenían. Y lo mismo pasaba con los pilotos. Los pilotos que hacían la carrera de Indias, que se llamaba, no eran gente que no supiera navegar y que se montase en un barco por primera vez, eran gente muy preparada, que había recibido cursos en lo que era la Casa de la Contratación en Sevilla. Pues bien, allí hay un matemático en el siglo XVI que se llama Rodrigo Zamorano, que traduce al español los libros de Euclides. Euclides, el gran geómetra griego, tiene un libro que básicamente ha sido con el libro con el que hasta el siglo XIX han estudiado la mayoría de estudiantes de matemáticas, los elementos. Bien, lo traduce al español. Digo español porque él mismo dice español. O sea, tiene su WhatsApp que a día de hoy, digamos, castellano, ¿no? Como si el idioma se redujese a Castilla, ¿no? Como dice un amigo mío, ¿no?, que es de Gijón, Jesús Maestro, ¿no?, dice, bueno, yo es que no hablo castellano, yo hablo español, porque yo hablo el español de Asturias, no hablo el castellano, ¿no? Pues aquí sucede lo mismo, ¿no? Y en el instituto se habla de lengua castellana y literatura, no, lo que se está haciendo es lengua española. En América no hablan el español de América. Bien, pues, por ejemplo, el título exacto de la traducción del libro de Zamorano, que le pone Zamorano, es el siguiente: los 6 primeros libros de la geometría de Euclides traducidos a lengua española. Es decir, y si ustedes lo miran, los libros de la época sí también está castellano, pero también aparece perfectamente el término lengua española. Bien, y en este libro, en la introducción, hay una cosa que es sobre lo que yo quiero llamar la atención. Dice Rodrigo Zamorano: de la geometría penden, o sea, están sujetas todas las artes y todas las ciencias. Es decir, la idea de la importancia de las matemáticas ya la podemos ver ahí en germen, en la cosmografía hispana. La idea de que con las matemáticas se pueden hacer cosas en el mundo real, en el mundo físico. De hecho, la primera academia de matemáticas moderna la funda Felipe II. Esa academia de matemáticas la funda en torno a un matemático que es Juan de Herrera, y tiene su base
primero también en Madrid, pero su núcleo central es sobre todo el Escorial, la biblioteca del Escorial. Es decir, la primera academia de matemáticas moderna, antes que en Europa, en todos los sitios, es fundada por Felipe II con base en el Alcázar Real de aquí de Madrid, pero también en el Escorial. Bien, pues ¿qué pasa cuando esas matemáticas se aplican al mundo terrestre? Pues que surge la cosmografía. La cosmografía es una ciencia que a día de hoy no suena como antiguo, pero que es la que está a la base, como luego intentaré señalar, de lo que a día de hoy es la física y de lo que a día de hoy es también la biología en parte. Era una ciencia un poco especial, enseguida les contaré eso. Entonces, es una ciencia un poco especial porque es la primera vez que hay un vínculo entre la ciencia y la teoría, entre las matemáticas, entendidas como teoría, ¿no?, y el mundo, ¿no? Y eso va a ser en la cosmografía. Les cito una frase que me parece muy interesante y que nos devuelve otra vez a la teoría de la esfera, al dibujo ese del escudo de armas de Juan Sebastián Elcano. Y es el siguiente. Pedro de Medina, que era un piloto de la carrera de Indias, publicaba una serie de libros que eran manuales de navegación. Esos manuales tenían un nombre muy especial, se llamaban Regimientos de Navegación. El de Pedro de Medina fue un auténtico bestseller. Se publica en Francia, en inglés, se traduce al inglés, se traduce al alemán. O sea, tiene un éxito tremendo en la época. Y ese libro, que se llamaba Arte de Navegar, allí dice una frase Pedro de Medina que da la clave del asunto. Es un libro de 1545. Dice, es una sutileza bien grande que un hombre con un compás, o sea, el compás que todos usamos, y unas rayas señaladas en una carta, o sea, en un mapa, los paralelos y los meridianos, la geometría esférica, sepa rodear el mundo, o sea, dar la vuelta al mundo. Es lo que habían hecho Magallanes y Elcano. Con eso, dar la vuelta al mundo. Bien, y añade después, los navegantes son caballeros cuya espada y cuyo escudo son el compás, la carta, la ballestilla y el astrolabio, y sus caballos son los barcos. Bien, con esto en mente me gustaría señalar algunas ideas relativas a lo que es la cosmografía. Por cierto, hay que insistir que el año que viene, en 2019, se conmemora los 500 años de la primera circunnavegación al mundo de Magallanes y Elcano, que es un hecho científico vital, ¿no? Ya veremos cómo se celebra en España, ¿no? Pero bueno, en principio es un hecho que hay que llamar mucho la atención. Entonces, la cosmografía es la ciencia al servicio del Imperio Español que se encargó básicamente ¿de qué? De estudiar las tierras, la naturaleza y las gentes de América, y que va a sentar las bases de lo que va a ser la revolución científica después. Vamos a ver eso por qué. Generalmente, durante toda la Edad Media, se daba prioridad a lo siguiente. Lo importante era la autoridad, es decir, si tal o cual argumento lo decía tal o cual filósofo, si lo podíamos encontrar en Aristóteles o en Platón. Bien, en la cosmografía va a haber una inversión de eso. Por eso es por lo que decía que los españoles del siglo XVI son los primeros modernos, porque son los primeros que cuestionan a los griegos y a los romanos. ¿Por qué? Porque ahora lo que vale ya no es tanto la erudición libresca, los relatos de las autoridades clásicas, sino lo que vale son los relatos de primera mano. Es decir, que pues las crónicas de América, todos los conquistadores españoles iban con un cronista al lado que iba levantando acta de todo lo que pasaba, de todo lo que se veía, de todo lo que se hacía. Y entonces, un documento fundamental que tenía que hacer cualquier expedición al volver de América era en la Casa de la Contratación entregar una relación. Una relación era un relato de qué, de lo que se había descubierto y en su caso conquistado. Y entonces los cosmógrafos a lo que van a dar importancia no es a lo que dice Aristóteles, no, sino a lo que han visto Hernán Cortés, Pizarro, Quesada, etcétera, etcétera. De hecho, en algunos momentos
Por ejemplo, sobre todo en el estrecho de Magallanes, una parte que era muy difícil de cruzar, se van a proyectar desde la Casa de la Contratación viajes ex professo para ir allí a ver qué pasa. Es, por ejemplo, el viaje de Sarmiento de Gamboa. Rodrigo Zamorano hablará con un colega suyo, piloto, y organizarán un viaje para que reconozca esa zona. ¿Para qué? Para que las naves españolas que van hacia las Filipinas, dando la vuelta por el cono sur, puedan atravesar el estrecho de Magallanes a salvo. Bien, ¿cuál sería el producto de esa cosmografía, ¿no? Básicamente dos productos, ¿no? Claro, el problema es, y este es el gran problema, ¿no? Si uno busca la ley de gravitación universal, si uno busca fuerza igual a masa por aceleración, no lo va a encontrar en los científicos hispanos. Pero no lo va a encontrar porque eso estaría un anacronismo, ¿no? Sería, qué sé yo, como decir que Tutankamón muere por disparos de metralleta. No tiene ningún sentido. Hay que quitarse las gafas, ¿no? Y ver con los ojos de aquella época. Entonces, ¿cuáles son, como si dijéramos, los teoremas científicos de aquella época? Pues un teorema científico es un mapa. Es decir, un mapa como el que tienen ustedes en la figura 4 es un teorema científico de la cosmografía. Bien, ese mapa que les he puesto ahí es el mapa de Juan de la Cosa. Es el primer mapa en el que aparece América. Lo que aparece a la izquierda es América. Bien, aparece también marcada, pero creo que en la fotocopia no se ve muy bien, hay una especie de línea blanca así. Eso es la raya de Tordesillas. Les he comentado la importancia de la cosmografía, de la ciencia, para el imperio, ¿no? El hecho de que las águilas del imperio volaban porque detrás estaban los cosmógrafos, los técnicos, los navegantes españoles permitiendo que las águilas del imperio volasen. Es decir, había que delimitar muy bien lo que caía a Portugal y lo que caía a España. Bien, todo viaje español a América, al volver, tenía que entregar en la Casa de la Contratación una relación con observaciones con astrolabios para ver las coordenadas de la latitud y la longitud. Incluso los cosmógrafos españoles obligaban a los navegantes, a los pilotos, a observar eclipses lunares para poder saber la longitud, que eso era bastante difícil de saber y que prácticamente es un problema que no se resuelve hasta el siglo XVIII. ¿Para qué? Para continuamente, había un mapa que estaba guardado bajo llave en la Casa de la Contratación, que era un mapa donde se iba juntando toda América, se iba trazando el contorno de toda la América española. Ese mapa se llama el Padrón Real. Bien, ese mapa, dirán ustedes, ¿y por qué a día de hoy no se sabe? Porque, claro, Felipe II puso mucho hincapié en que ese mapa no lo pudieran tener ni los franceses ni los ingleses. ¿Por qué? Porque si tenían ese mapa, podían ir a América sus piratas, ¿no? Y pues atacar las plazas fuertes españolas. Entonces, por eso es muy difícil a día de hoy contener, queda lo que se cree que es un padrón real en el Vaticano. En el Vaticano hay un mapa de Diego Rivero, que era un cosmógrafo portugués que trabajaba al servicio de España, y queda allí una réplica de un mapa mundi. Claro, los primeros mapas mundi, pero cuando decimos mundi lo bueno derecho, ¿no? Porque aparece América, porque aparece ya parte de lo que va a ser luego la Terra Australis. Por cierto, Australia, entre las diversas teorías que hay, se llama así Terra Australis, que quiere decir tierra de los Austrias, de los reyes españoles de Austrias, porque se pensaba que tenía que haber una quinta parte ahí para equilibrar los continentes y que no hubiera más continentes en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Entonces, el primer producto científico de la cosmografía son los mapas, como el que les he puesto aquí, en la figura 4. Bien, ¿cuál es el segundo producto científico? Los regimientos de navegación, o sea, esos manuales de navegación que escribían cosmógrafos en Sevilla o en el Consejo de Indias. Los cosmógrafos trabajaban en dos sitios: en la Casa de la Contratación en Sevilla, porque así estaban al tanto de las naves que iban y venían, que llegaban al puerto, o en el Consejo de Indias. ¿Por qué? Para estar cerca del rey y poder transmitirle a Felipe II pues los descubrimientos que se iban llegando. Bien, se fueron escribiendo diferentes manuales. Esos manuales son un auténtico bestseller. Se conocen multitud de ediciones.
Yo les he traído, algunos son muy famosos. Uno de los primeros es el que escribe Martín Fernández de Enciso, el bachiller Enciso. No sé si ustedes han visto una serie, si no se la recomiendo, la tiene Telefónica, es la serie Conquistadores Adventure, está también en YouTube colgada, y aunque es una serie que narra la conquista de América hasta llegar, creo que hasta el año 20 y tantos, y está muy bien, porque curiosamente no da una visión totalmente dentro de la leyenda negra de España, ni tampoco, tampoco cae en los errores de la polémica de la ciencia española. Entonces, en esta serie está muy bien porque hay un capítulo en el que aparece el bachiller Enciso y le ves allí con Alonso de Ojeda en mitad de Nicaragua, asediado por los mosquitos y porque se están muriendo de hambre, pues viéndolo todo. Y luego, cuando vuelve a Sevilla, escribiendo un libro que inmediatamente se traduce al italiano, se traduce al latín, se publica en el norte de Europa, etcétera, etcétera. Eran los libros científicos de la época. Pero hay muchos más manuales científicos. El de Pedro de Medina, y les he traído una imagen. El de Pedro de Medina, que es aquella cita que les he leído antes, es la figura 3. Es el que tienen ustedes en la figura 3. Les cuento qué hay ahí. Si ustedes se meten en Wikipedia, lo tienen ahí colgado y se puede perfectamente ver estos libros. Y te va contando lo siguiente. Primero te cuenta un poco de astronomía. Luego te cuenta la teoría de la esfera, de que el mundo es una esfera, de que se pueden hacer líneas, que son los círculos, etcétera, etcétera. Luego te explica cómo calcular la longitud y la latitud. Y aquí, fíjense, en este dibujo, en el número 3, tenemos a un cosmógrafo, un piloto, que está con un astrolabio, que es ese aparato que está colgando, y que está midiendo la altura del Sol. Con la altura del Sol que sabía, a la distancia del ecuador en la que estaba, o sea, la latitud. Sabía la latitud a la que estaba, ¿vale? Era una forma de orientarse cuando uno estaba en alta mar o en tierras desconocidas. Bien, pues bien, en estos manuales, en estos regimientos de navegación, redactados, por cierto, en español, van a converger simultáneamente diferentes tradiciones. Por un lado, la geometría de la esfera, la geometría de Euclides. Por otro lado, la filosofía natural de Aristóteles. Y por otro lado, también la geografía de Ptolomeo. Lo más fundamental es que van a permitir el globo terrestre insertarlo en una cuadrícula matemática. Y eso es lo que insisto una vez más en la idea fundamental, que es lo que tiene la cosmografía hispana de valeroso, de valor, que es incluir el mundo en una teoría matemática, por vez primera. Bien, ¿cuáles eran los centros cosmográficos de donde se desarrollaba la cosmografía? Ya se los he dicho. La Casa de la Contratación en Sevilla, la Universidad de Salamanca también, ahí había una cátedra de cosmografía, también en la de Alcalá, y sobre todo el Consejo de Indias y en la corte. Pero hacia finales del siglo XVI va a pasar lo siguiente, y es que la cosmografía se va a partir en dos disciplinas. Por un lado, la parte más matemática, que es la que luego va a dar lugar a la física que se estudia habitualmente. Por otro lado, la parte más descriptiva, que era la que tenía que ver con la historia natural, de la que enseguida hablaré un poco ahora más adelante. Para que ustedes vean que cuando les estoy insistiendo en la importancia de la cosmografía para la revolución científica, no es algo que esté cogido con alfileres, me voy a fijar en otro dibujo que aquí he traído. Fíjense en el dibujo 5. Esa es la portada de un regimiento de navegación. Ese regimiento de navegación lo escribe el padre García de Céspedes, que era el cosmógrafo de Felipe II en el Consejo de Indias, a finales del siglo XVI. Fíjense en la portada que aparece. Las columnas de Hércules, que es el símbolo constitucional español, ¿no? Las dos columnas de Hércules, un lema, esa cinta que pone plus ultra quiere decir más allá. Pero más allá, ¿qué? Un barco. Es decir, es la idea de que lo consustancial de la ciencia hispana es el ir más allá,
el que la cosmografía permitía a un barco rodear el mundo e ir más allá, que es lo que precisamente se ve muy bien en esa imagen. Bien, damos un salto y nos vamos a la figura 6. La figura 6, el regimiento de navegación, por cierto, del padre García de Céspedes, es de, la figura 5, es de 1606. El que aparece en el último dibujo, el 6, ese dibujo es la portada de una obra de Francis Bacon, el filósofo inglés. Es una obra de 1620 que se llama Instauratio Magna. Esta obra es famosa porque en ella el canciller Bacon profetiza el advenimiento de una nueva ciencia, lo que luego va a ser la revolución científica, una ciencia que, a diferencia de las ciencias clásicas griegas, que tienen que ver con algo que está muy lejos, como son los astros, tiene que ver con el mundo tangible, con el mundo que vemos y tocamos. Curiosamente, fíjense lo que coge para la portada. Coge las columnas de Hércules y una nave. ¿Qué es lo que ha quitado? Ha quitado la cinta, claro. Bacon es inglés, es el enemigo de España por naturaleza. Entonces quita el lema de la España imperial, el plus ultra, pero deja todo, deja exactamente el mismo escudo, las columnas de Hércules y la idea de que de lo que se trata es de navegar más allá. Porque ¿en qué está pensando Bacon cuando profetiza el advenimiento de la nueva ciencia? En la cosmografía hispana y portuguesa, que había permitido hacer eso, que las ciencias ya no eran cosas teóricas, abstractas, sino que servían con la realidad. Voy más allá. Esas dos columnas de Hércules que asociamos con el símbolo español y que en el símbolo constitucional español están, son también las dos barritas del símbolo del dólar. El símbolo del dólar con las dos barritas viene porque hasta el siglo XVIII y bien entrado el siglo XIX, la pieza fundamental, la moneda fundamental en América, incluso en China, era el real de A8, que era la moneda española, la fabricada con plata extraída de las minas españolas en América. Y de ahí, de ese simbolito que llevaba acuñado en la moneda el plus ultra, las columnas de Hércules hispanas, pasa al dólar americano. Entonces fíjense ustedes cómo ese símbolo, que no asociaríamos ni mucho menos con la cosmografía, con la ciencia española, está a la base de la revolución científica, pero también, curiosamente, de algo tan manido a día de hoy como es el dólar español. Bien, cierro el paréntesis ya de la cosmografía y voy a ir avanzando ya de una manera más telegráfica. Durante el siglo XVI las matemáticas también se van a componer. Lo novedoso es componerlas con el mundo terrestre, que es la cosmografía. Pero también en España se seguirán componiendo con el mundo celeste. Es la reforma del calendario que les he dicho. Seguramente habrán oído que Copérnico, la idea de que el Sol era el centro del sistema solar, estaba prohibido, ¿no? Y de que se perseguía que lo defendiese. Bueno, sí, lo perseguían los protestantes. Calvino, ¿no?, que decía que cómo podía osar alguien poner por encima de la autoridad del Espíritu Santo, decir que el Sol estaba en el centro del universo. Hay que recordar que a día de hoy, de nuevo, la idea esa de que los alemanes son la luz, ¿no?, del conocimiento, ¿no?, como si se nos olvidase las dos guerras mundiales que han montado en el siglo XX, ¿no? Pues como si se nos olvidase eso, ¿no? Hay que recordar que Lutero, cuando le hablaban de la razón, decía la puta razón, ¿no? Es decir, que para que se vea un poco, ¿no?, cómo es la idea, ¿no?, de estos personajes que sin embargo pasan frente a la España inquisitorial, ¿no?, y represiva. Pues bien, en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, en la asignatura de astrología, porque no era astronomía, se decía astrología, al comienzo los estudiantes votaban y elegían si podían estudiar a Copérnico o a Ptolomeo. Y en la Constitución de la Universidad de Salamanca estaba lo siguiente, se lo leo tal cual: en astronomía, que se lean los libros de Euclides y el Almagesto. El Almagesto es el libro de Ptolomeo, o el de Copérnico, al voto de los oyentes. Es decir, los estudiantes votaban: queremos estudiar el de Copérnico. Pues nada, el profesor tenía que enseñar el de Copérnico.
De hecho, para la reforma del calendario, que ya les he dicho que una de las dos personas que la lleva, una es el catedrático, el jefe del claustro de la Universidad de Salamanca, Pedro Chacón, usan el sistema copernicano. Claro, para curarse en salud, lo usaban ¿de qué manera? Ex hipótesis, es decir, como hipótesis, ¿no? No decían exactamente que el Sol estuviera en el centro. Decían, bueno, esto funciona mejor para predecir la posición de los planetas, mejor que decir que la Tierra es el centro del universo. Pues usémoslo, ¿no? Y de hecho, para hacer el calendario moderno es el que se usa. Bien, y finalmente les he dicho que la cosmografía tenía también otra parte más descriptiva, mientras que las tierras con la latitud y la longitud se podían matematizar muy bien. Había una parte que no se podía matematizar tan bien, que era describir la flora, la fauna y las gentes. Porque las gentes se describían, ¿no? Generalmente no deja de ser curioso que se suele decir, ¿no?, el genocidio español en América, ¿no? Si uno ha estado en Estados Unidos, ¿no?, que me diga cuántos indios ve allí, ¿no? Los indios están borrachos en las reservas porque el inglés es protestante y los protestantes siempre han sido puritanos y no se mezclaban. El español católico, por su condicionamiento, desde el primer momento no le importaba, digámoslo así, yacer con indias, ¿no? Hernán Cortés, ya saben, todos ustedes saben, tenía un amante que era la Malinche, que era mexicana. De hecho, si ustedes van a Cáceres, verán que Montezuma, los descendientes de Montezuma tienen un palacio en Cáceres. ¿Qué sucedía? El clasismo español iba con que los conquistadores que estaban arriba se casaban con princesas indias, ¿no? Es decir, no era una cuestión como en el caso del puritano inglés, que era directamente no nos mezclamos, y como pasa en las películas del oeste, a tiros con los indios. Aquí lo que había era una especie de fusión, de mestizaje, ¿no? Y eso es la prueba de que si uno ha estado, por ejemplo, en México, en DF, o va a República, en las Antillas no tanto, pero va, por ejemplo, a Venezuela o Perú, inmediatamente ves personas que tienen rasgos indios y se ve perfectamente. Es decir, ¿por qué? Porque ha habido ese mestizaje. Entonces, la historia natural era la encargada, también relacionado con la cosmografía, de describir, entre otras cosas, a esas gentes. Bien, y lo más curioso del caso es que durante el siglo XVI se proyectaron expediciones científicas. El Imperio Español proyectó Felipe II expediciones pues, para conocer, por ejemplo, hierbas medicinales que había en México, ¿no? Entre las expediciones, pues voy a citar simplemente, pues estaría la de Francisco Hernández, que era el médico de Felipe II, pero también estaría la de Gonzalo Fernández de Oviedo, Bernardino de Sahagún, o el padre Acosta, del que ya les he citado antes algo. Bien, con esto cerramos ese primer apartado realmente brillante y que es el que más me he detenido y me voy a detener, que es la ciencia imperial. Esa ciencia que va de 1492, descubrimiento de América, factor América, fundamental, 1598, muerte de Felipe II. Les he dicho que para que se fueran por lo menos con una idea de cómo han sido los vaivenes de la ciencia española, yo les iba a dar un esquema trietápico, ¿no?, que tiene este aspecto, ¿no?, una especie, si lo quieren ustedes ver, casi como si estuviéramos estudiando la monotonía de una función, ¿no? Pues sube, baja, sube, ¿no? Algo así, ¿no? Que todavía hay que matizarlo, ¿no? La segunda etapa es la que he llamado la de ciencia y decadencia. Y las fechas son las siguientes. 1598, fecha de la muerte de Felipe II, 1687. Ahora explicaré por qué. Bien, la ciencia española en esta época va a ser prácticamente continuación de la anterior. Por ejemplo, hay un marinero, Lorenzo Ferrer Maldonado, es un marinero muy curioso, que se inventará que ha descubierto el paso del noroeste, es decir, que se podía pasar al Pacífico por lo que actualmente es Estados Unidos, e incluso intenta vendérselo a Felipe III para que le financie una expedición, pero al final no tiene éxito. Este Ferrer Maldonado publica un libro, ¿no? Y les voy a leer el título para que ustedes vean que es un poco lo de la cosmografía que les he contado. El título es Imagen del mundo terrestre sobre la esfera, lo de la teoría de la esfera, cosmografía, geografía, teórica de los planetas, o sea, la astronomía,
y arte de navegar. Eso era el título completo de su libro. Fíjense que reúne todos los saberes que hemos englobado en la cosmografía. Bien, en esta etapa es una etapa ciertamente de estancamiento. Claro, ¿y quién dirá? Mientras que en el resto de Europa la chispa surge en Italia, pasa a Francia, a Inglaterra, Galileo, Descartes, Pascal, Newton. ¿No? En España se vive un momento de atonía. Explicar ese momento de atonía se suele apelar a la Inquisición, a la decadencia. Yo volveré a eso al final de la charla. Y llego a la tercera y última etapa, ¿no? En este esquema. Esa última etapa es la que yo llamo la ciencia ilustrada, por el periodo de la Ilustración. Las dos fechas son 1687, 1808, con la que va a acabar esta especie de viaje que les he propuesto. ¿Por qué 1687? 1687 es la fecha en la que Newton publica Los Principia, pero también es la fecha en la que un médico y químico español, Juan de Cabrera, publica lo que se llama la Carta Filosófica Médica y Química. Es una carta en la cual dice que hay que hacer caso a las novedades científicas que se están produciendo al norte de los Pirineos, es decir, a los descubrimientos con el telescopio, con el microscopio, etcétera, etcétera, y que hay que importarlos. Los científicos españoles que van a realizar esa importación son llamados novatores, porque están al servicio de la nueva ciencia. Aunque ese término novator no se lo ponen ellos, se lo ponen los que les criticaban, como que lo que hacían eran novedades, ¿no? Le llaman, aquí están los novatores, ¿no? Pero curiosamente van a tener éxito. Van a tener éxito, y esto es una primera cosa que también siempre hay que matizar. Tenemos la idea de que el reinado de Carlos II es un reinado de decadencia total, y que hasta que no llegan los Borbones, Felipe V, en España todo es decadencia y atonía. Pues no. Desde los datos económicos hasta la situación cultural, durante los últimos 15 años del reinado de Carlos II, todo empieza ya a mejorar dentro entonces es el mito borbónico. La nueva monarquía, los Borbones, cuando dejan los Austrias, favorecen la propaganda de decir, fijaos qué buenos somos los Borbones frente a los Austrias, ¿no? Con los Austrias menores se dice, todo iba mal, con los nuevos Borbones llega la Ilustración. Bueno, en verdad, ya durante el reinado de Carlos II empieza en lo que toca a la ciencia a haber novedades que tienen que ver sobre todo con la creación de instituciones científicas. En 1700, Carlos II aprueba los estatutos de la Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias de Sevilla, una academia de ciencias como la de la Academia de Matemáticas de Felipe II de que les habíamos hablado. Y este auge de instituciones, de fundaciones, va a ir en auge con los Borbones, ciertamente. Si nos tuviéramos que fijar en un sitio para decir, este es el sitio donde más importantes están apelotonados todas las instituciones científicas relacionadas con la ciencia española ilustrada, eso es lo que se llama la Colina de las Ciencias, que está aquí en Madrid, cerca del Retiro. Ahí nos vamos a encontrar con un montón de edificios que los Borbones van a ir fundando orientados a las ciencias. El Jardín Botánico, que seguro que les suena. El Observatorio Astronómico, que está detrás del Jardín Botánico. La Academia de las Ciencias. La Academia de las Ciencias no llegó a ser ocupada. Y a día de hoy, la Academia de las Ciencias es el Museo del Prado. El Hospital de Cirugía, que actualmente es el Museo Reina Sofía. Es decir, fíjense, un montón ahí, lo que iba a ser la Academia de Ciencias Española, al mismo nivel que la Royal Society, pues iba a ser la Academia de Ciencias. Porque al final eso no es la Academia de Ciencias, tiene que ver con que Godoy se da cuenta, esto es muy interesante, de que los que le han cortado la cabeza al Borbón en Francia eran básicamente los científicos.
si ustedes se cogen la nómina de científicos en la Revolución Científica en Francia, Jacobinos, Laplace, ministro del Interior, el que firma la decapitación de Luis XVI, Monge, uno de los grandes geómetras, Fourcroy, un jacobino tremendo, era químico, Lavoisier, aunque le cortan la cabeza, era del Arsenal de Venecia. A Napoleón le llamaban el geómetra de las batallas. Napoleón quería ser geómetra y tenía un teorema matemático, el teorema de Napoleón. Es decir, y Godoy se dice, oye, ¿dónde vamos con este edificio a montar aquí una academia de ciencias? A ver si nos va a pasar como a nuestros primos borbones del otro lado. Y entonces eso se paraliza. Cuando acabada la Guerra de Independencia, vuelve Fernando VII, decide que lo que es el edificio del Prado no va a ser la Academia de Ciencias, sino que va a ser un museo de arte. Es muy curioso ir un día al Museo del Prado y que alguien les haga una visita contándoles lo que era cada cosa. Les cuente, hay una sala en el Museo del Prado de columnas, ahí era donde los científicos iban a reunir. Y hay una parte abajo donde está el tesoro del delfín, a día de hoy, que son salas pequeñas. Esos eran los laboratorios. Es decir, que es muy interesante hacer una visita viéndolo con ojos de aquella época. Pero de nuevo, en este periodo que va de 1687 a 1808, si uno tuviera que mirar a un sitio para decir dónde despuntó la ciencia borbónica, la ciencia ilustrada española, ese sitio sería otra vez América. La monarquía borbónica comisionó una gran multitud de expediciones científicas a América. Pues entre ellas, una en la que se van a enrolar Jorge Juan y Antonio de Ulloa, junto con franceses, para medir un arco de meridiano y saber por fin quién tenía razón, si Newton o Descartes. Newton decía que el globo terrestre, que ya se sabía que era una esfera, estaba achatado por los polos. Descartes decía que no, que en vez de tener forma de sandía, era forma de melón y estaba achatado por el centro. Entonces se van a medir un arco de meridiano al Perú. De hecho, los habitantes del Perú, cuando veían a los cosmógrafos, bueno, en este caso más que cosmógrafos, a los guardiamarinas españoles, junto con Charles de Condamine, etcétera, etcétera, los franceses, continuamente mirando con sextantes, como les ven todo el rato parados, les ponen el mote, les dicen, estos son los caballeros del punto fijo, porque continuamente les ven mirando como a un punto fijo, ¿no? Al final tenía razón Newton frente a Descartes. Pero hay más expediciones. La expedición de Mutis para reconocer la flora de Bolivia y sobre todo una vuelta al mundo, la de Alejandro Malaspina. La expedición Malaspina va a volver a dar la vuelta al mundo y va a recorrer otra vez todos los territorios de España, de la monarquía hispánica, en España, en América y en Asia, las Filipinas. Y también hay una expedición que es digna de reseñar porque es poco conocida, que es la expedición Valmis. Esto es una cosa que, por ejemplo, Alejandro von Humboldt, el gran científico alemán, encareció muchísimo y decía que era sorprendente que un rey como Carlos IV hiciese algo que es sorprendente, y es montar una expedición científica en pleno siglo XIX, en 1800, si no recuerdo mal, es 1803, para vacunar contra la viruela a todos los habitantes del Imperio Español. Eso ningún imperio lo ha hecho nunca, o por lo menos tan pronto como lo hace. El problema era la historia. Yo les invito a que luego la miren en casa, incluso hay alguna novela, y creo que se hizo una serie hace poco. Es realmente tremendo. ¿Cómo llevar el principio activo de la vacuna si no había los medicamentos? Pues en mozalbetes huérfanos de un hospicio de La Coruña les iban pasando unos a otros el principio activo, de tal manera que cuando llegan a América se lo pueden sacar a ellos y empezar a vacunar a la gente. Y claro, vacunar no a la población blanca, criolla, no, vacunar a toda la población. Es decir, hay que recordar
que frente a la idea de Colón, Colón intentó esclavizar a los indios. Isabel la Católica, en cuanto vio que llegaron los indios esclavizados a España, les quitó las cadenas y dijo: ¿quién ha dado al almirante Colón poderes para hacer esclavos a siervos de España? Es decir, ¿qué poder tenía el almirante para hacer esclavos a alguien que eran por derecho propio españoles? Entonces, curiosamente, ese paréntesis de la ciencia borbónica lo cierro en 1808. Lo cierro en un momento que creo que nunca se encarecerá lo suficiente la gran altura a la que rozó la ciencia borbónica, la ciencia ilustrada en esa época. En 1808... ¿No son los borbones los que inician la arqueología en con las Pompeya? ruinas de Pompeya? Y luego, sí, efectivamente. Porque leí un libro de introducción a la arqueología y creo que ahí hablaba de que el comienzo primero del estudio arqueológico fue debido a... Es muy curioso eso, porque Carlos III es antes rey de Nápoles. Entonces la excavación de Pompeya y Herculano empieza allí. Cuando viene a reinar y Carlos IV luego toma el relevo de Carlos III, las primeras leyes de protección del patrimonio arqueológico las dicta Carlos IV y las firma Godoy. Godoy tiene también muy mala prensa y sin embargo es una figura que también habría que matizar muchísimo. Las primeras leyes de protección del patrimonio arqueológico son leyes, que eso es algo que no se había hecho nunca, de la corona española. Y por ejemplo, una de las cosas que se hace, que es muy curioso, con todo lo que se está excavando en Nápoles, es hacer vaciados en yeso y enviarlos a México. En México hay una academia que se llama la Academia San Carlos, y frente a las esculturas amerindias, en la época se le ocurren allí a los próceres de la época hacer una cosa que a día de hoy sería casi de arte moderno, una cosa casi kitsch. Es al lado de las esculturas, pues estas esculturas tribales de aztecas, no de tlaxcaltecas, poner esculturas pues del Apolo de Belvedere, de Laoconte, etcétera, etcétera. Entonces, la monarquía española se preocupó por proteger, hacer copias y enviarlas a América para que en América se pudieran contemplar exactamente cómo era el Laoconte o cómo eran las grandes esculturas griegas y romanas. Entonces, sí, por supuesto, que es un punto también que habría que citar. El final de este paréntesis, este momento que se cierra con 1808, es curioso. 1808 es el comienzo, ¿no?, de la Guerra de Independencia, que dinamitará por completo esto. ¿Por qué lo dinamitará? Se producirá la emancipación de los virreinatos españoles. Hay que insistir en que las posesiones españolas en América no eran colonias, no tenían el rango de colonias, tenían el rango de virreinatos o de capitanías, que era el mismo que tenían los reinos aquí interiores. Es decir, estaba a la misma altura, qué sé yo, el reino de Asturias que el reino de México o Nueva España, ¿no?, como se llamaba en la época. Entonces, esa independencia hará que muchos científicos, como los hermanos Eluyar, que son los que descubren, por ejemplo, el wolframio, que estaban ya trabajando en México, estaban ya allí trabajando, claro, se queden allí, en sus nuevos países, se van a quedar. Otros muchos científicos son liberales y se tendrán que exiliar por la vuelta de Fernando VII. Y eso obviamente supondrá un paro, un tijeretazo. Pero me interesa llamar la atención que en esa fecha de 1808, donde se va a producir esa situación, ¿no?, es un momento en el cual Humboldt, que acaba de pedir permiso, ha hecho un viaje por Nueva España y ha publicado un libro que se llama Ensayos sobre la Nueva España, un libro que se lo dedica a Carlos IV. Diga lo siguiente: en la entrada ensalza a Carlos IV y dice que ningún rey ha hecho tanto por el conocimiento de América como este Borbón, ¿no? Entonces, un alemán, ¿no?, asombrado por el conocimiento que hay allí. Hay una película, por cierto, una película alemana que está ahí en YouTube, que cuenta la vida de Gauss, el matemático, y Humboldt. Pero claro, que yo la he visto hace poco, y esto merece la pena verla, pues para ver un poco la visión una vez más de los españoles. A Humboldt
al final se lo quieren cargar un poco allí en América, le quieren echar. Claro, en la película dice que le quieren echar porque era muy avanzado y tal. Bueno, el problema es que Humboldt, ¿cómo decirlo?, le gustaban los niños. Y entonces, digamos que claro, las autoridades del virreinato, pues obviamente aquello empezaba a causar consternación, ¿no? Aunque este Humboldt y el francés con el que iba, Aimé, que por cierto también parece que estaban liados, fueran con un pasaporte de Carlos IV, las fiestas que montaban, pues aquello, claro, en la época, hoy día dirían con la expresión esta, con menores, ¿no? Pues generaba cierta consternación, y entonces eso fue lo que generó que al final se le acabase invitando a Humboldt a salir. Claro, ustedes ven la película y allí no aparece esto por ningún lado, pero si uno mira las crónicas, lo leí hace no mucho, hay una crónica del Cabildo, no me acuerdo de dónde, de Venezuela, que critica eso, que el señor Humboldt esté todo el día borracho y las fiestas y tal, y que eso, que encima no acuda a misa y que la gente ve pues que no respeta las normas y las buenas costumbres, ¿no? Entonces, pero si ustedes ven la película, es todo lo contrario. Entonces, bueno, pues es un poco eso la visión. Voy llegando al final, ¿no? Conclusiones, ¿no? Después de este recorrido. Si ustedes recuerdan, el título de la charla era La polémica de la ciencia española. Les conté muy rápidamente la cuestión historiográfica, pero les dije que dar una resolución en positivo a esta cuestión requería no hacer historia de la ciencia, o no solo hacer eso, sino ir a la filosofía y poner sobre el tapete una idea de España y una idea de ciencia. Yo me he acogido ahí fundamentalmente a las tesis del sistema filosófico de Gustavo Bueno, el materialismo filosófico, en lo que atiende a la idea de España, a la idea de lo que simboliza el imperio español como imperio generador, y en lo que atiende a lo que sería la idea de ciencia, pues una idea de ciencia donde la ciencia ya no es teoría, sino que tiene que ver con hacer cosas, con las manos, ¿no? Todo esto que les he intentado contar de la teoría de la esfera. A continuación les he hecho un pequeño esbozo de ese esquema trietápico, ¿no? Y entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Pues que esta charla ha intentado poner de manifiesto cómo se ha superado el mito de la leyenda negra y la polémica de la ciencia española gracias a las últimas investigaciones. La respuesta a la cuestión de la ciencia española ha sido, en suma, un sí, pero ciertamente un sí condicional. Claro que hubo ciencia y hombres de ciencia en la España de los siglos del XVI al XVIII, aunque no siempre acogiéndose al paradigma que posteriormente ha quedado canonizado, es decir, al que a día de hoy asociamos con la ciencia. Y entonces habría que decir lo siguiente: mientras que durante el siglo XVI España no tuvo nada que envidiar a otras naciones en materia de ciencia, más bien, y es la idea que he intentado transmitirles, al revés, ¿no? Ahí está el ejemplo de la cosmografía y de la historia natural. Es cierto que el siglo XVII supuso un parón que la mayoría de lecturas al uso suelen decir, pues bueno, porque España era un país católico, la represión inquisitorial hacía que no llegase. Bueno, lo primero que hay que decir, y esto es una cosa que por ejemplo uno lo puede leer en el Padre Feijóo, y el Padre Feijóo en el siglo XVIII ya lo dice, es que los libros de Newton o de Boyle, el químico, no estaban prohibidos las partes científicas. Lo que se prohibían eran las partes teológicas. Por ejemplo, el libro de Galileo nunca estuvo en el índice de la Inquisición. ¿Saben la famosa historia de Galileo, no? De cuando le condenan por decir y sale diciendo y sin embargo se mueve, ¿no? Pusimov, ¿no? Pues el libro de Galileo estuvo condenado en la Inquisición, en el índice italiano, pero nunca estuvo en el índice de la Inquisición española. Este tipo de, entonces, el factor de la Inquisición, siendo importante, hay que matizarlo. También se dice, es que claro, Felipe II no dejó que los estudiantes saliesen, ¿no? El bloqueo de fronteras. ¿Para qué? Para que no entrase el protestantismo y tal.
Lo de que no entras en protestantismo tiene su sentido. Si ustedes han estudiado algo de historia, verán que la guerra de los 30 años es una guerra que se puede decir que es la primera guerra mundial. Muere en Alemania, por las luchas entre católicos y protestantes, una cantidad de gente tremenda. Entonces, se puede decir que, de cierto modo, ahí Felipe II tuvo cierta visión al evitar que hubiera ese cisma entre católicos y protestantes, evitando que hubiera entradas. Pero, ¿simbolizó esto una cerrazón total? No. La primera universidad del mundo es Bolonia. En Bolonia está el Colegio de los Españoles. El Colegio de los Españoles es fundado por el cardenal Gil de Albornoz en el siglo XV. Los profesores españoles podían ir perfectamente a Bolonia a enseñar. Bolonia era zona católica y del norte de Europa iban a Bolonia a aprender. De hecho, en Bolonia estaba el primer teatro anatómico. Las primeras disecciones de cadáveres se hacen en la Universidad de Bolonia y en la Universidad de Valladolid. Y las hace Vesalio, que también fue médico de Carlos V. Entonces, hay que matizar también eso mucho. Y por supuesto, durante el siglo XVII, las obras españolas se seguían traduciendo al inglés, al alemán, sin ningún tipo de problema. Descartes, el gran Descartes, que hoy pasa por la modernidad, ¿no? Y que todos seguramente han estudiado en la modernidad filosófica, el discurso del método, ¿no? Bueno, el discurso del método manda narices, ¿no? Que es unas hojitas que pone delante Descartes antes de escribir un tratado de geometría, ¿no? Bien, Descartes, los libros fundamentales de Descartes son libros, curiosamente, de escolástica, de Suárez. Libros que él lee en ediciones publicadas en México. Es decir, la mayor parte de libros que leen los filósofos modernos, Pascal, por ejemplo, Pascal en sus libros continuamente está citando a los jesuitas, aunque sea para meterse con ellos, jesuitas españoles. Es decir, que hay que matizar muchísimo esa idea de que había una frontera. Felipe II hace una cerrazón, porque ese muro era muy poroso, hacia un lado y hacia otro. Entonces, ¿cuál sería, a mi juicio, el factor al que habría que mirar? Pues que España, mira, tiene un siglo XVII que es un siglo que vive a sangre y a fuego, con muchísimas guerras. La guerra de los 30 años, que es la Primera Guerra Mundial, lo que se está ventilando es la hegemonía española, y España la pierde y se la lleva aquí en Francia, ¿no? La Francia de Richelieu y luego de Mazarino. Y sobre todo también un factor que ya les he contado antes. A veces nos preguntamos mucho, ¿y por qué no hubo un Newton en España? Y lo que hay que explicar no es por qué no hubo un Newton en España, sino por qué hay un Newton en Inglaterra. Es decir, es lo que les he dicho, es la sociedad la que muchísimas veces orienta a los individuos en función de sus necesidades. Y en el siglo XVII, en España, es muy probable que fuesen muchísimo más importantes tener que buenos juristas, buenos teólogos, para enviarlos ¿dónde? A América, a que trabajasen en ¿qué? En los cabildos, en las capitanías, en las audiencias, y poner en funcionamiento ¿qué? La administración colonial. ¿No? Esto es una idea que lo dice muy bien Fournier, y que yo la cojo citándole, dice así, Fournier: no hemos tenido un Descartes o un Newton, pero hemos tenido justísimos legisladores y excelentes filósofos prácticos: Vitoria, Suárez, Sepúlveda, Mariana, Calderón, la Escuela de Salamanca, etcétera, etcétera. Curiosamente hay otro factor que se suele decir también, y esto los historiadores de la ciencia al uso suelen decir, que en España la ciencia no despega la cosmografía porque tiene un talante demasiado aplicado. O sea que continuamente estaba pensada la ciencia para aplicarla a la navegación, a la determinación de dónde estaba tal cabo, tal golfo, tal ciudad. Pero claro, curiosamente hacen esa crítica. Y luego no se dan cuenta que Bacon, al canciller Bacon, Francis Bacon, al que ponen de padre de la nueva ciencia, lo que encarecía, lo que más valoraba, era la ciencia al servicio de la utilidad. Con lo cual, ¿cómo es posible que lo que no valga para España, sí valga para explicar por qué hay ciencia en Inglaterra? Se dice, la ciencia en Inglaterra surge, la Royal Society, porque los comerciantes ingleses la necesitaban para hacer sus cuentas, para hacer sus negocios.
Entonces, ahí la cosa hay que matizarla. A lo mejor, y eso es una puerta abierta que dejo yo, pues porque son temas que hay que investigar, lo que hay que, cuando se habla de utilidad, hay que decir utilidad para qué y de qué. Y entonces hay que plantearse qué técnica y qué tecnología nos estamos refiriendo. Y a lo mejor las técnicas y las tecnologías que eran importantes en la España de la época del 16 son las que tienen que ver con la navegación y las que van ligadas al astrolabio, al cuadrante, a la ballestilla, mientras que las técnicas que van ligadas a los instrumentos que a día de hoy cualquier estudiante asocia con la revolución científica, como son el telescopio y el microscopio, son otras. Entonces hay que ver qué utilidad, qué técnica va ligada cuál con cuál. Por cierto, que un detalle más es que esta crítica de la utilidad, que Sánchez Ron, ¿no? el historiador que pasa a ser por el historiador canónico de la ciencia en España, ¿no? Tiene bemoles, ¿no? Que este personaje sea el historiador de la ciencia, es un físico reconvertido en historiador de la ciencia, continuamente diga esto, porque ese factor, el primero que dice que en España no ha habido ciencia por el talante excesivamente utilitario, es Menéndez Pelayo. En la ciencia española, un libro que está publicado luego en el año 53 aquí en España, es el primero que lo dice, o sea que es una idea que ya viene desde antaño, ¿no? Que ya tiene cierta caspa. Bien, de nuevo, ya estoy acabando, en el siglo XVIII vuelvo a insistir en que no tiene mucho sentido tampoco decir eso de que España se puso a la altura de Europa. Quien dice eso no, está puesto del complejo de inferioridad, como de que hay unos buenos, que son Alemania y Europa, y unos malos, que somos los países mediterráneos. No, esa idea de la ciencia, como que la idea de ciencia es como una escala en la cual nos podemos todos ordenar y están los países más avanzados, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, y luego los más atrasados, España, Marruecos, China, qué sé yo. Pues es una idea que hay que demoler totalmente. Cada país, cada historia tiene ritmos propios y no se pueden juzgar con los parámetros de uno, otros y viceversa. No, porque si no se está cometiendo un error. Y generalmente lo que pesa mucho en el complejo de inferioridad español es que somos puestos de la leyenda negra, que curiosamente es la que crearon todos los protestantes en la lucha contra el Imperio Español, la lucha de la propaganda. Ya Quevedo es el primero que escribe un libro que se llama La España defendida, porque se dan cuenta de que a España continuamente la están poniendo a parir al norte de Europa, los protestantes, Lutero, Calvino, los alemanes, los ingleses, y en España no se hace nada, no se da la defensa. ¿Por qué? Porque se decía, bueno, es decir, como que el tiempo daría la razón, ¿no? Y sin embargo Quevedo es el primero, ¿no? que ya en un libro dice que el español nunca ha cuidado de hacer propaganda buena. Y lo que le ha pasado a la historia de España es que nos hemos quedado con la propaganda en vez de con los hechos históricos contrastados. El problema es que las guerras de emancipación, 1808, 1814, dinamitaron por los aires la ciencia borbónica, la ciencia ilustrada. Y para mediados del siglo XIX, España todavía no tenía Academia de Ciencias. Lo que iba a ser la Academia de Ciencias, que iba a ser el Museo del Prado, al revés, lo que iba a ser el Museo del Prado acaba convirtiéndose en un museo de bellas artes. Hay que esperar exactamente a 1000, lo diré las fechas exactamente, a 1847 para que se funde en España una Academia de Ciencias. Y entonces en España se va a fundar la primera Academia de Ciencias, mientras que por ejemplo Inglaterra la tenía ya desde la Royal Society, es de 1660, y la Academia de Ciencias francesa es de 1666. Pero claro, si nos ponemos así, podemos decir, la primera Academia de Matemáticas es la de Felipe II, que es de un siglo antes. Entonces, todo hay que matizarlo siempre y verlo a su escala, ¿no? Fue el sistema liberal, con Isabel II, ¿no? Que es cuando los liberales españoles suben al trono, disfrazados de monárquicos, cuando se van a poner las bases de lo que es la ciencia tal y como la entendemos a día de hoy. La física, la biología, que cualquier estudiante de hoy reconocería, ¿no?
es lo que se produce, es un término que se llamará la cajalización de España. Porque serán los grandes científicos de lo que se llama, ustedes saben que es el siglo de oro, es el siglo del siglo XVII, XVI y XVII, y luego está la Edad de Plata, que también fue una Edad de Plata científica, con Ramón y Cajal, Blas Cabrera, Torres Quevedo, Rey Pastor, Negrín, el que era presidente de la República, fue también presidente del Gobierno de la República, fue también un excelente fisiólogo. De hecho, donde él estudió, el laboratorio suyo es donde estudió luego Severo Ochoa, ¿no? El que luego sería premio Nobel. Y entonces ellos pusieron las bases de una nueva edad de plata científica, ¿no? Con Torres Quevedo también, el gran inventor, etcétera, etcétera. Y entre tú, que llegamos a la Guerra Civil, y lo mismo que les he contado con respecto a 1808, 1814 vuelve a pasar. Se suele decir que no vuelve a haber ciencia hasta la llegada de la democracia. Así, por ejemplo, prácticamente Sánchez Ron. Sánchez Ron dice prácticamente que hay un paréntesis ahí, es el mito del túnel. Pero eso es una idea totalmente equívoca. Yo, por ejemplo, invito a la lectura de, no me voy a meter en eso, la lectura de un libro, pero lo que me interesa ver es cómo ver esto no es más que la polémica de la ciencia rediviva. Pero ahora, en vez de aplicándola a 1500, 1800, aplicándola a 1939, 1975. Yo invito a la lectura de un libro que es así de Los ingenieros de Franco, de Lino Campiubí, es investigador del MAS Planck y ahora es profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de Sevilla y también es investigador de la Fundación Gustavo Bueno. Este libro ha sido premio de Historia de la Ciencia de la Fundación Juan L. Turriano de este año y ahí desmonta totalmente esa idea. Yo solamente voy a dar un detalle que es el que sí que tengo bien estudiado y que es el que me interesa. Las Arribes del Duero, que es la zona de la que yo soy natural, es una zona en la que el Duero hace frontera entre Salamanca y Portugal. Allí se construyeron en los años 50 y 60 las mayores presas hidroeléctricas que conoció Europa en 40 años. El Salto de Ávila fue algo tan moderno, si algunas veces van, merece la pena ir. Es una central eléctrica excavada bajo tierra, 300 metros bajo tierra, con todos unos procesos, una tecnología puntera, y con un diseño de alta gravedad que se estaba probando en España por primera vez. Es decir, que por ejemplo, en lo que toca a la ingeniería de presas, ya voy a matizar totalmente esa idea de que no hubo ciencia durante el franquismo. Y quien dice esto también puede decir, pues por ejemplo, de Lino Campiubí lo analiza, el arroz, toda la zona que a día de hoy analizamos, los arrozales de Sevilla, tienen que ver con los laboratorios de genética que pusieron una variedad de arroz especial, que era la que se puede cultivar en la zona de Sevilla y de Guadalquivir. Ese arroz, el nombre que le pusieron era, claro, el arroz de la Victoria, porque era una variedad de arroz que los biólogos españoles al servicio del régimen de Franco construyen en esa época. Por dar otro detalle, y ya con esto acabo. En 1975, ¿saben ustedes el país que más tecnología nuclear compraba a Estados Unidos? España. De hecho, esto es un detalle simplemente que cuento como una mera curiosidad. España tenía un proyecto que se llamaba el proyecto Islero. Islero es el toro que mata a Manolete. La verdad es que para elegir nombres tiene su guasa, pero era un proyecto secreto para construir la bomba atómica. España posiblemente, si no hubiera muerto Franco y Carrero Blanco, no hubiera volado por los aires, hubiera tenido la bomba atómica en el año 76. De hecho, el día antes de morir, bueno, el día antes de que lo asesinara la ETA a Carrero Blanco con el atentado que vuela el coche, Carrero Blanco, el almirante Carrero Blanco, que era en teoría el sucesor de Franco, no el príncipe Juan Carlos, se reúne con Kissinger, que era el de Exteriores de Estados Unidos, y le dice allí a Kissinger: España va a tener la bomba atómica en 2 años. ¿Por qué la bomba atómica? Porque la bomba atómica era lo que te garantizaba tener un asiento en la ONU y tener
voto. A día de hoy a todos se nos llena la boca con los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, pero en la ONU, si ustedes recuerdan con la guerra de Irak, al final no salió ninguna sanción en contra. ¿Por qué? Porque hay varios países, 5 países que tienen derecho de veto. Curiosamente, esos países que tienen ese derecho a veto son los que tradicionalmente han podido poner, ¿cómo decirlo de una manera elegante? Han podido poner algo sobre la mesa. Y ese algo sobre la mesa, pues, ¿qué es? La bomba atómica. Bien, pero esto, que lo que me interesa es que vean que con respecto al franquismo, todo lo que vuelve a haber, pero, y esto lo digo no porque se esté haciendo una defensa del franquismo, ni mucho menos, simplemente es que el historiador, el filósofo, tiene que hacer un análisis sin ira, ¿no? pero con estudio, es decir, fríamente, de cualquier época histórica, de sus luces y de sus sombras, y sin caer en clichés como el de la polémica de la ciencia española, que afectaba habitualmente al periodo que va de 1500 a 1800, pero que a día de hoy se sigue prolongando, se sigue proyectando en el periodo que va de 1939 a 1975. Pero eso ya sería otra historia. Muchas gracias. Para romper el 18 es cuando España intenta hacer la modernización, porque se dan cuenta que el sistema colonial que lleva no es el correcto, hace una modernización, y de hecho en la gestión y en la ciencia todo se ve, pero claro, nosotros tenemos la famosa guerra de la independencia, que aquí se vende muy bien y que no queremos analizar, porque lo que se nos hace es destruirnos y nos convertimos en el botín del resto de Europa, porque les molestábamos en sus procesos de desarrollo, porque vamos al siglo XVIII y, por ejemplo, la modernización que hace el país paralelo a nosotros, que es Rusia, y lo hace Catalina, Catalina igual que hacen, porque el desarrollo de la ciencia y la técnica tiene muchas veces va en paralelo con la transformación que hacen los cuerpos de funcionarios en toda Europa, cosa que España va a tener en el 19, aunque está en precario económicamente. Bueno, pues cuando crea la Politécnica, que es el mayor centro tecnológico de Rusia y posiblemente del mundo, Catalina no se lo encarga a un alemán, ni se lo encarga a un inglés, se lo encarga a don Agustín de Betancourt, que era un ingeniero de caminos español. Y allí, en la Politécnica de Moscú, pues entre otras cosas, se hizo el primer libro teórico sobre cohetería, que es de un ruso, que es el que va a ser la base para el desarrollo de cohetería, lanzar satélites, etcétera, lo hagan los alemanes, y evidentemente los rusos lo hicieron. Pero es que en aquel sitio se hace el desarrollo de los helicópteros, que tanto el Sikorsky de los americanos son rusos, como el Korso, que es otro es de ingenieros rusos, y montones de desarrollos tecnológicos. Es decir, teníamos la base. Ahora, cuando nos dejan aquí, porque claro, lo primero que hacen para poder quedar nosotros de echarnos de Sudamérica, nos infiltran aquello de esto de masones, que sí que son unos chicos encantadores, pero que parece que a España le cae muy gorda. Y entonces, al fin y al cabo, todavía México es un país tan masón como es Estados Unidos, ¿no? Y entonces nosotros nos habían destrozado ya la flota, los 12 años de paralización nos habían destrozado el ejército, y se produce la independencia por la incapacidad de mantener aquello. Entonces nos quedamos con una población que, comparado con los grandes países, siempre que me encuentro con un español, somos muy hostiles, y digo, oiga, acuérdense que tanto Francia como Inglaterra como Italia tienen 18 millones más que usted, más o menos, y Alemania 20 y tantos. Y eso ahora que nos hemos homologado con ellos. Ya no te quiero decir en el 19 que tenemos muchísima menos población y muchísima menos economía. Y no tenemos mercados para... así como en Portugal, con la colonización esta, que se metió en África de manera importante, nosotros en África nos tenían detenidos ahí con un trocillo, ¿no? O sea, nosotros en el 19 es un milagro que hagamos la recuperación, porque casi sin medios tratamos de homologarnos y nos cuesta y luego tenemos la catástrofe de la guerra, y resulta que, por ejemplo, yo he visto que Franco, sus muchachos, estos que ganaron la guerra, todas sus ideas que tienen no las aprenden de la universidad, porque Franco nace en un sitio donde no tienen instituto, no tienen nada. Yo llego a la conclusión de que las pocas ideas que tienen es porque, como son de cuerpos de funcionarios, y los cuerpos de funcionarios cuando se comparten para ahí dicen o tenemos un país más sólido o no tenemos nada que hacer.
Es decir, o sea, al fin y al cabo, para tener un ejército moderno o para tener una administración moderna, tienes que tener una capacidad de maniobra. Eso es todo el esfuerzo que se ha hecho en la recuperación del país con toda la catástrofe que ha habido debajo. Pero que hay que ver las partes positivas, ¿no? Y no solamente las negativas, porque nos dejaron preparados. Yo me acuerdo de leer revistas hace como 15 o 20 años en Inglaterra y los tíos, los ingleses, que nos deben de ver, que nos quieren mucho por otro lado siempre, pero que pensaban que en este momento teníamos que ser el país número 1 de Europa por una serie de circunstancias. Dado nuestras ideas laberínticas, nos hemos hecho un colapso. Evidentemente nos hemos intoxicado de etapas modernas y de gastronomía de vanguardia. Todo el mundo se ha comprado coches alemanes y los que han tenido dinero se han comprado no sé cuántas casas. Pero no han creado el país que podían haber creado. Que tenía que estar España, pues si ahora estamos en el 13 o 14, podríamos estar perfectamente en 10. Y eso es lo que da musculatura para otras cosas. Varios detalles, ¿no? Varias cuestiones ahí. Es curioso porque generalmente la extensión española en América la asociamos al siglo XVI, a la conquista, ¿no? Pero el momento en el cual más se extiende verdaderamente es en el XVIII. Y el vector de esa extensión no son ya los conquistadores, son curiosamente los propios científicos españoles, exploradores, las comisiones de límites. Es decir, fueron los que incorporaron muchísimas zonas que estaban inexploradas al terreno de lo que serían los virreinatos españoles, fueron científicos en el siglo XVIII. Y con respecto a la era de independencia, en efecto, ¿no? hay que verlo de la siguiente manera, ¿no? La guerra de independencia, ¿no? Tenemos la idea, se suele funcionar de dos maneras, ¿no? Francia, la luz, y nosotros sí, bueno, los franceses nos venían a invadir, pero es que nosotros éramos, pues eso, los atrasados, etcétera, etcétera. Y sin embargo, recuerden la cita de Humboldt, 1808, uno de los grandes científicos del panorama europeo, encareciendo el desarrollo de las ciencias en la monarquía de Carlos IV. Es decir, hay que ver todo siempre desde el punto de vista propagandístico, ¿no? Cómo esa idea, sobre todo de Francia, claro, para Francia tenía que ser la gran Francia de los filósofos, ¿no? De Montesquieu, Voltaire, etcétera, etcétera, que tiene esas grandes cabezas. ¿Cómo es posible que es la historia de Francia es la historia del imperio que nunca ha sido? Es decir, Francia nunca ha tenido un imperio, y cuando lo ha tenido con Napoleón, ¿cuánto ha durado? 6 años. Francia nunca ha sido capaz. Lo intentó con la Luisiana, lo intentó con un desastre total. Vayan ustedes a República Dominicana, a la española, y yo he estado allí. Vean lo que es Haití, vean lo que es la República Dominicana, comparen lo que es una zona de colonización española como República Dominicana y lo que es una zona de imperio depredador francés que es Haití, y las diferencias que hay totales. Entonces, toda la crítica que ellos hacen a España hay que entenderla como eso, que es una crítica propagandística. Y luego en la guerra de independencia los ingleses también jugaron de las suyas. Los talleres de telas, por ejemplo de Beham, uno de los talleres de telas, aprovechan que pasan por allí las tropas de Wellington para quemarlos ellas mismas. Claro, en el camino, mientras nos liberaban, ¿no?, del francés, los ingleses destrozaron la mayor parte de industria española que había. Entonces, ciertamente, pese al intento, el imperio español estalla en 1808, pero curiosamente estalla entre fulgores de gloria, ¿no?, que es la Constitución de Cádiz, ¿no?, ese gran monumento que es la Constitución de Cádiz, y que Marx, por ejemplo, y que aunque no nos lo parezca, es mucho más influyente que la Constitución jacobina de los franceses, la que se ha llevado toda la propaganda, ¿no?, por la famosa, bueno, se sabe que los franceses son muy chauvinistas, ¿no?, y siempre se están mirando el ombligo, pero la Constitución que toman de modelo durante buena parte del siglo XIX las revoluciones liberales no es la francesa, es la de Cádiz española, Polonia, Italia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la Constitución española es la genuinamente liberal, y tiene cosas, simplemente recordarlo, ¿no?, porque me parece que tienen su interés, ¿no?, como es el intento, ¿no?, que intentan hacer una revolución de transformar la soberanía, ya no la tiene el rey, sino que pertenece a los españoles.
y se dice, ¿quiénes son españoles? Los españoles de ambos hemisferios. Es decir, tan españoles eran el que había nacido en el Río de la Plata, como el que había nacido en México, o el que había nacido en Filipinas. De hecho, en Cádiz, en las Cortes de Cádiz, Lequerica, por ejemplo, Mejía Lequerica, era el diputado de México, representante. Entonces, en ese sentido hay que decir que pese a que hubo un intento ahí de una transformación, la situación, claro, material es el francés en terreno de la nación. Y luego, sobre todo, también los ingleses. El papel que juegan los ingleses, y luego, una vez acabada la guerra, España, que es una de las potencias vencedoras, es totalmente ninguneada en el Tratado de Viena, si no recuerdo mal, ¿no? Es totalmente ninguneada. Entonces, porque se ha quedado sin flota. Sí, por Trafalgar, es decir, precisamente... Y la que tenía aquí, como estuvo sin mantenimiento, estaba destruida. Entonces los ingleses se quedan con la hegemonía de la flota. Francia es un país que debe tener en aquel momento el doble de población que España. Otra cosa también que fue en contra nuestra es que cuando llega la primera revolución industrial, el tener aguas en abundancia y todo eso es favorable, o sea, hasta que la técnica no consigue superar esa limitación. Entonces todos los países europeos claves tienen mucho más población que nosotros y tienen mucha más agua que nosotros. Y luego que nosotros debemos estar también bastante destruidos. Por ejemplo, nosotros tuvimos que recuperarnos todo el 19, que cómo estaba el país abandonado, porque aunque el intento de modernizar empezó en el 18, nosotros habíamos destruido bastante el país. Entonces había que recuperar el terreno. O sea, la mayoría de los bosques que tenemos en España son repoblados. Y eso se repoblan en el 19, quiere decir que nos habíamos quedado sin bosques, buenos o malos, los que pudiéramos tener en función del terreno. O sea, si tengo que hacer una labor y sin embargo con recursos muy precarios. O sea, las escuelas de funcionarios, ingenieros que al principio eran puramente funcionarios públicos, que hacían los caminos, hacían las recuperaciones de las repoblaciones o la defensa de costas. Y para defender las costas repoblaban al lado de la costa o la defensa de la ribera de los ríos, repoblando árboles alrededor de los ríos. Eso se basa en el 19. Entonces, claro, nosotros nos dejan aparcados en un lado y nos cuesta salir. Hay por ahí un libro de un historiador, que creo que era diplomático, que dice que cuando podemos volver otra vez a entrar en cierto modo, pues es justo con el dictador. Es decir, en ese momento es cuando vuelven otra vez, porque hemos tenido un cierto desarrollo y nos vuelven a meter. Pero ellos nos habían dejado en un país y nunca nos han agradecido que aquí hemos tenido las bases americanas y en la propia Torrejón de Ardoz había 20 y tantos misiles nucleares para lanzar, o sea que si había una réplica de la Unión Soviética, nosotros teníamos por los años, desde luego Marín iba a salir por los años porque ahí no estaban los misiles, pero los misiles estaban entre otros sitios, pero fundamentalmente en Torrejón, que seguro que se puso a posta, ¿no? Entonces, claro, entonces ellos jugaban a la demócrata y nosotros nos llevamos en ser los protectores y pasar algo muy gordo, cosa que nunca nos lo ha agradecido. Y luego otra cosa que ya llegó yo, cuando se han metido a todos en ser fascistas, cuando es muy discutible que ser un país fascista era cojonudo eso. Y además se lo han tragado la derecha y la izquierda española. Porque en el año 46, cuando llega la recuperación, nosotros éramos un país ya estabilizado y si nos llega pelas salimos como una moto. Había que hacer que España no recibiera pelas por lo menos en 12 años para que se pudieran recuperar ellos primero. Entonces a nosotros nos sirvieron 10 o 12 años, y si nos moríamos de hambre cuando nos hicieron el boicot y nos tuvieron que traer alimentos de Argentina, no les importaba nada si nos hubiéramos muerto de hambre. Porque eran todos esos que ahora son encantadores y todas esas cosas, a nadie le importó, ni nadie revisa esa parte. Entonces claro, la recuperación la iniciamos 12 años más tarde que ellos, cuando estábamos estabilizados antes. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Se tiene más? Muchas gracias. Perfecto, pues. Por un aplauso, por favor.